Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, un sábado a las 8 de la mañana, estamos aquí juntos, incorporados para iniciar nuestro programa Despertar, que como saben está patrocinado por UMass Memorial Health Center con la intención de que tengamos una línea de comunicación directa para nuestra comunidad latina. Y hoy el programa, el cual nos encontramos acompañados por Janet Cardoso, Alfredo Cáceres y Juan José Miret. Tenemos el equipo completo con Bernardo en los controles y complacidos pues de que podamos transmitirles a ustedes el tema de hoy, que se trata de cómo manejar el enojo, la rabia, la bravura. Ese es el tema de hoy. Creo que es un tema bien importante que comentemos durante esta hora y veamos cómo ese sentimiento de enojo, de rabia, de estar enojado, de estar bravo, es un sentimiento natural y completamente normal que todos los seres humanos, inclusive los animales, van a tener. Y es como sentimiento, como emoción que tiene una carga, una energía, pensamientos y sentimientos. Es importante que nosotros no seamos completamente ignorantes o que seamos inconscientes de ello. Vamos a hacer conciencia de ese sentimiento tan natural, tan normal como es el enojo. ¿Y qué es el enojo? Bueno, voy a introducir el tema. Claro, obviamente todos vamos a hablar de qué es lo que es estar enojado, estar bravo, estar fúrico, estar molesto. Bueno, es una irritación, vamos a decir, de malestar, de un sentimiento que uno no se siente bien y por lo general es ante una cosa que te irrita, que te frustra, que te parece injusto, y todo eso crea una emoción muy fuerte, el cual no estamos queriendo reprimir para nada, estamos queriendo traerlo a colación para la conciencia, para saber que es normal, pero para entender que como sentimiento normal, ver los efectos que tiene, no solamente en nuestro cuerpo, sino en toda nuestra familia, en la sociedad, en el mundo, en el espacio, etcétera. Entonces tenemos que, ¿verdad?, ser conscientes de eso, y para eso estamos el día de hoy aquí en la Mega 1310 o AM o en la FM 106.1. Entonces, Janet, ¿quieres comenzar a dar tu definición o qué quieres decir acerca del enojo? Hola, amigos del programa Despertar, a despertarse. Me encanta el nombre de este programa y el tema de hoy, porque recuerden, hemos hablado de la alegría, de otras emociones, y nos faltaba esta emoción que también es tan importante como las otras tres. Vamos a recordar cuáles son las 4 emociones básicas del ser humano, que luego hay diferentes variedades, pero digamos las 4 emociones básicas que todo ser humano tiene, y como tú decías, los animales también, son: número 1, la rabia, el enojo, lo que vamos a hablar hoy; número 2, la tristeza; número 3, la alegría; y número 4, el miedo, del cual hemos hablado. Nos faltaba hablar del enojo, así que me alegró mucho que eligiéramos este tema. ¿Y qué es el enojo? El enojo es como una variación de lo que es la rabia, lo que dije que es una emoción primaria. Y esta emoción, de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, es una respuesta psicofisiológica, y por eso es que estamos aquí médicos, psicólogos, y todos nosotros vamos a decir como que cuáles son las reacciones físicas y también psicológicas de esta emoción, que nos lleva a defendernos cuando vemos que algo nos frustra, como dijo Mireya, cuando vemos que nuestros límites digamos que nos han roto nuestros límites, que nos han violentado nuestras necesidades. Una respuesta natural del organismo como defensa es generar rabia y responder a eso que nosotros percibimos como una amenaza. Esto es la rabia o el enojo que todos hemos sentido. Si usted no ha sentido nunca enojo, no es un ser humano. Y llámenos a ver si es un mentiroso. O es un mentiroso. O realmente no lo ha identificado. Puede ser eso. Que hay gente que no lo identifica como enojo, sino que dice, no, yo lo que tengo es miedo. Pero la verdad que todos en algún momento hemos experimentado rabia. Todos, cada uno de nosotros
ha experimentado estas 4 emociones, lo que nos diferencia es qué nos los hace sentir. Por ejemplo, lo que me hace sentir alegría a mí no es lo mismo que hace sentir alegría a Mireya. Lo que me hace sentir miedo a mí no es lo mismo que hace sentir miedo a Juan José. Lo que me hace sentir rabia, enojo, ira, malestar a mí no es lo mismo que lo que hace sentir rabia y enojo a Alfredo. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Así que quédense con nosotros, escúchenos hasta el final, que les tenemos los tips para manejar el enojo y muchas cosas más muy interesantes que vamos a estar hablando en el día de hoy. Sí, señor. Y bueno, Juanjo, ¿tú quieres comentar acerca del enojo desde tu perspectiva o tu opinión? Me encanta el tema de muchas maneras, ¿no? Y es muy buenísimo, sobre todo explorar 2 emociones que están muy en nuestro sistema límbico, que son el miedo y el enojo, que es lo que muchas veces llamamos la respuesta de huir o de pelear, que es una respuesta básicamente muy animal. Pero una cosa que quiero mostrar, hay un libro que se llama, y hay una serie de charlas de un investigador en San Francisco, pero el libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Entonces, el punto es ¿por qué las células no tienen úlceras? ¿Qué ha pasado? Cebras, los animales con rayas. ¿Qué ha pasado en nuestra evolución? Que una emoción como el enojo y el miedo pasa de ser una emoción natural que tiene su ciclo a una emoción que nos genera una de las enfermedades más importantes de este siglo, que es el estrés. Entonces, esa transición ha sido estudiada. Y el punto más básico y más simple es que la emoción en un animal, usted imagínese que el león va a cazar al venadito. Al venadito. El venadito, cuando viene el león, a correr, entonces le agarra el miedo, o si tiene un toro, los toros van y le dan lo sacan corriendo al león. O sea, hay una respuesta o de agresión o de miedo. Pero esa respuesta dura 3 minutos. La midieron, dura 3 a 5 minutos. Y cuando eso pasa, si el león lo agarra al ciervo, bueno, el ciervo se prepara a morir. O cuando termina la situación, todo el sistema se resetea, o sea, vuelve a su sistema básico. Esa es la gran cosa, es decir, es un sistema que nosotros llamamos homeostático, que trata de mantener una función y que tiene un tiempo limitado. ¿Qué pasa en los humanos? Bueno, pasa un montón de cosas, que nosotros hemos expandido el reino de estas emociones a un montón de muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida o muerte. O sea, nos ponemos enojados o tenemos miedo porque el jefe me miró mal a la mañana. Probablemente me miró mal porque se peleó con la mujer, pero bueno, él me miró mal a mí, entonces la tiene agarrada conmigo. Entonces, la hemos expandido toda una serie de cosas, o qué sé yo, no sé. Y ahí es donde viene nuestro problema. El problema creo que es porque nos hacemos historias que continúan y Exactamente, las historias. Sería muy interesante hablar de las distintas causas de enojo. Hay muchas causas de enojo y se perpetúan por las historias que nos contamos. Y que una de las cosas que hace la meditación es romper esa historia. Es decir, básicamente el mayor efecto es que rompe esa historia de alguna manera. Causas que tenemos de enojo, por lo menos la que a mí me llega más, es que las cosas en este mundo no son como yo quiero que sean. Porque básicamente esa es la causa. Yo en este mundo yo no quiero que exista la pobreza, yo no quiero que exista el hambre, yo no quiero que me rechacen, yo no quiero que me hagan esto, pero todo eso existe. Y como siempre hemos aprendido de la manera más difícil, la gente que nos da las más grandes felicidades son la misma gente que nos da los más grandes enojos. Es decir, nosotros tenemos los dolores más profundos en la familia y tenemos las felicidades más profundas en la familia, porque nos afectan, porque nos llegan y porque no son muchas veces como nosotros quisiésemos que sean. Esa es una de las causas del enojo. La otra que vos lo mencionaste mucho es la percepción. Hay una percepción que es muy marcada, que todos los seres humanos tienen, algunos más, otros menos, que esto me está pasando a mí.
no es que nos pasa a todos, no es que todos tenemos una mente similar y no, esto me pasa a mí y no le pasa a nadie porque la tienen conmigo. Entonces, eso no ayuda para nada en eso, y lo que hace, alimenta la historia que tenemos sobre el enojo y nos genera más enojo. Y otra cosa que para mí es muy importante, y acá termino, es que la percepción que tenemos siempre está influida por el estado emocional. Una vez yo estaba en un grupo y dije, bueno, pongamos todas las cosas que influencian nuestra percepción. Saquimos con una lista de 10, 20 cosas. Y le dije, entonces podemos confiar en lo que percibimos. No vale una segunda visión a lo que estamos viendo. No vale una examinación de que si yo lo que creo que está pasando es real. Cuando uno está en un estado enojado, y allí vamos por qué es muy importante no actuar y no hablar hasta cuando uno está enojado, la percepción está distorsionada. La percepción que tenemos de las cosas es completamente distorsionada. Y además está, por lo que yo creo, hay el cerebro prefrontal, que maneja toda la parte de pensamiento, qué sé yo, se shut down, se apaga por varias cosas. Una es estar enojado. Hay estar hambriento, estar enojado, estar cansado y sentirse solo. Esas 4 cosas van a ser shut down, cerrar el prefrontal. Entonces uno ya no es el mismo. Usted dice, perdí la cabeza, me agarró la rabia. Bueno, el problema es que lo que usted hace cuando tiene rabia hace mucho más daño que la causa que le generó la rabia. Y ese es el concepto de estrés. El estrés en sí es más dañino que las causas que tenemos del estrés y que lo que realmente considera estrés. Por eso es más fácil, aunque parezca más difícil, ir y examinar lo que te está pasando, aunque sea difícil, que quedar atrapado en el enojo o en la situación. El primer quote que yo quería decir es que cualquiera puede enfadarse. Eso es fácil. Pero estar enojado con la persona adecuada, en el grado correcto, en el momento adecuado, para el propósito correcto y de la manera correcta, no están en las posibilidades de todo y no es fácil. Aristóteles. Wow. Para que vean que se reconoce desde ese entonces lo importante, ¿no?, que era este sentimiento y cómo lo podemos manejar en forma diferente, a pesar de que, número 1, es un sentimiento normal y natural, y 2, que hay maneras como lo podemos manejar en forma positiva. Porque una cosa es cómo expresas tú el enojo, que es importante, ¿no? Cómo expresan la gente el enojo o la bravura o el estar rabioso. Lo pueden expresar. Hay quienes se quedan completamente paralizados, lo que llaman frozen. Se quedan tan paralizados que no hacen nada. Ese sería como, entre comillas, más fácil para el otro. Sí. 2, gritan, tiran cosas. Hay quienes se ponen violentos, ¿verdad?, que empiezan a pegar. Hay quienes insultan, hay quienes, o sea, todo eso son maneras como la gente puede expresar. Hay otros que se deprimen, se ponen muy tristes y se quedan callados, o hablan muy poco. Hay quienes se aíslan completamente porque tienen tanta rabia. Hay quienes completamente se separan de la otra persona porque no pueden tolerar algo, ¿no? La situación, sí. Y esas son formas en las cuales nosotros expresamos nuestra rabia. Lo que debemos es, que es lo que queremos hablar hoy, no es que usted no vaya a sentir rabia, no es que usted no va a reconocer injusticia, no es que usted le va a parecer que algo lo irrita, porque hay cosas que lo irritan a usted, sino cómo responde usted ante esos irritantes que hay en la vida, que no van a desaparecer, que siempre van a estar. Y la vida es la escuela que te va a dar miles de oportunidades para que aprendamos a manejar el enojo. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos nosotros manejar el enojo? Y creo que es importante que hablemos
de la parte de no negativa, aunque hay una parte negativa en el sentido de que si tú prolongas ese enojo, hay gente que todavía están bravos de cosas que pasaron hace 30 años, hace 15 años, hace 3 días y todavía están enojados, como lo que decías tú, Juanjo, que ahí es donde está la anomalía que tenemos los seres humanos de prolongar y vivir en el pasado e inclusive anticipar, si viene fulanito le voy a hacer esto y le voy a decir lo otro y no sé qué. Todos lo hacemos, ojo, ¿no? No es una cosa en el cual... Es como la mente funciona. No es algo personal. Sí. Yo lo hago consistentemente. Es un enorme trabajo diario tratar de cambiar Sí. eso. Y lo que se trata, podemos decir, bueno, sí, eso es así, bueno, pero vamos a evolucionar. Vamos a ser un poquito menos animales e inclusive quizás ser mejor que o como los animales en ese sentido, que son más sabios de cómo manejar el enojo, el estrés o algo. Y la razón, y le voy a decir médicamente por qué el enojo es importante que lo sepamos manejar. Y la razón es porque el enojo tiene unas consecuencias en la salud que son importantes inclusive de salud pública. Usted sabe que la hipertensión, y mucha gente dice, sí, yo tengo la presión alta y tal, la hipertensión es un enojo, es parte del enojo, es parte de la resistencia. ¿Sabe que la presión alta es cuando las arterias se ponen resistentes, ya no se vuelven tan maleables y flexibles, sino se ponen rígidas y se ponen tensas? Eso refleja, recuerda que las emociones se reflejan en la parte física. Primero es las emociones y después la parte física. La artritis es considerado como también un enojo, como algo que no está bien, que no se sienten como, que no están aceptando, que se sienten rabia, pero parecieran como que estuvieran calmados. Pero hay algo, y a veces es inconsciente, a veces usted no sabe por qué. Y yo no le estoy diciendo que se eche la culpa así, entonces tengo la presión alta y me va a latigar, o tengo artritis y me va... No, Eso es una no. forma de estar enojado con uno mismo, ¿no? Exacto. La idea es, lo primero que estoy seguro que Janet cuando hable de los tips es dése cuenta que esté enojado. Dése cuenta que esté enojado. Realize, como dicen por ahí, véase y note qué efecto tiene en su cuerpo. Para continuar diciendo, no solamente le da la presión alta, le da dolores de cabeza. Muchas de las migrañas, y yo estoy seguro que todos han experimentado eso, es que agarra una rabia y después le queda un dolor de cabeza, les da migraña por eso. Las úlceras gástricas es rabia contenida y reprimida en el estómago, en el plexo solar. El estrés, tensiones musculares, porque se acumula inconscientemente en ciertas partes del cuerpo, en las fascias, en el músculo, en los tendones, y tienen esos dolores. Tiene su efecto la rabia cuando no lo maneja bien, cuando no evoluciona y da causas físicas. Y por eso es que estamos aquí para hablar. Da depresión y ansiedad. Y eso es el efecto que tiene en su salud. Imagínense el efecto que además tiene con los familiares que tiene alrededor. Hay quienes son abusivos y hacen actos violentos, criminales, y a veces están descontrolados. Entonces es por eso que tenemos que estar muy pendientes de esa rabia, de ese enojo, como algo natural. Véalo como algo natural. Pero ¿cómo puedo yo evolucionar como un ser humano donde en vez de, cortarle la cabeza a alguien como hacían los ancestros, o mucha gente atrás, estoy hablando de millones de años, o cientos de años atrás, o también hace 500 años atrás, donde por rabia le quitaban la cabeza, le cortaban, ¿verdad? Eran bien agresivos. Todavía Entonces, lo hacen algunos. ¿No? exacto, lamentablemente, pero cada vez menos. Bueno, vamos a evolucionar. Es más, hay gente que se corta las uñas, que se muerde porque tiene tanta rabia, que le da un puño. ¿Cuántos han dado un puño contra la puerta o contra otra persona por rabia? Porque no sabe cómo manejar eso que es tan natural, ese irritante que es natural. Sí, bueno, muchas cosas para discutir, ¿no? Me gustaría retomar, digamos, las variaciones de este mismo tema, las variaciones entre lo que puede ser el enojo, que fue como llamamos este programa, que sería como una de las más leves dentro de lo que es la rabia. La variación más leve en cuanto a intensidad, duración, es el enojo.
que es la percepción de un pequeño obstáculo que dura poco tiempo y cómo eso me irrita, pero es normal, o sea, retomando lo que todos hemos dicho, es normal sentir enojo, es normal sentir rabia cuando tú ves que tus derechos, tus límites, tus necesidades están siendo violentadas. Si tú no respondes con rabia, asertivamente, a esa violación o a esa insatisfacción de tus necesidades, es anormal. O sea, si tú algo te molesta en tu trabajo porque tu jefe está abusando de tu tiempo, si tu esposo o tus hijos están abusando de ti de alguna manera, es normal que tú respondas a esa situación con molestia. Si tú te la tragas o te pones alegre o te pones a llorar, eso no es una respuesta normal. Lo normal es que tú digas y pongas límites. Mira, esto me está molestando, vamos a buscar una solución. Pero miren la diferencia, estoy buscando una solución, no me estoy enfocando en el problema y quejándome. Entonces, es normal sentir rabia cuando sentimos que están violando nuestros derechos, cuando sentimos que hay una insatisfacción de nuestras necesidades, cuando percibimos de alguna manera una amenaza en nuestra vida y es parte de nuestra supervivencia responder. Entonces, como dije, el enojo es un pequeño obstáculo, pero eso va después, los gradientes van después entonces con la ira, la rabia, la furia, hasta que llega un momento que es totalmente descontrolada la emoción, cuando es violencia, cuando ya es una cosa desbordada, ya entonces hablamos de una violencia totalmente insana. Entonces, ¿cómo sería un manejo asertivo, efectivo, amigable de la rabia? Cuando la expresamos en el momento que la sentimos, cuando no esperamos, esperar un momento, como estaba diciendo, creo que fue Juan José, que decía que ojalá todos pudiéramos detenernos un momento a pensar un poquito. El problema es que a veces la mayoría de la gente no se toma ese tiempo, pero lo ideal es como sentir, ok, déjame como que percibir como que me estoy molestando y luego detenernos a la respuesta. Pero la mayoría de las personas, como es una emoción, la sienten y es de inmediato. Pero hay que responder en el momento. Así sea retirándote, es una manera de responder. Te retiras y tomas una respiración y luego respondes. Pero lo que no puedes dejar es dejarlo pasar. Porque entonces, de alguna manera, tu cuerpo va a responder, como decía Mireya, es una respuesta física también. Lo primero es una respuesta física, el corazón se te acelera. O sea, hay toda una respuesta fisiológica que te va a llevar a que si tú no respondes a poner un límite o a buscar de alguna manera satisfacer esa necesidad de responder, tu cuerpo te lo va a avisar con una úlcera a la larga, con un cáncer, con problemas cardiovasculares, pero tú tienes que responder ante algo que te parece que te da rabia porque no es inventado. Muchas veces lo que pasa es que las percepciones, como decía Juan José, están un poco erradas. Entonces, ¿qué pasa? Que es bueno, por un lado, que tengamos historias, porque por ser historias las podemos cambiar. Si fuera solamente una respuesta que no se puede cambiar, qué lamentable. Pero el tener historias nos permite hacer lo que llamamos en psicología una reestructuración cognitiva y puedes cambiar esos pensamientos. Por ejemplo, si alguien te pisa, estás en un sitio, pues en una store, en una tienda o en el cine, en una cola, y alguien te pisa, o sea, lo normal no es que te rías, te molesta que te pisen, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, me piso, puede ser que se haya equivocado. Vuelve y te pisa otra vez la persona, ¿tú qué vas a hacer? O sea, tienes que responder. No pondrías límite, mira. Claro. Pero ¿qué pasa si una tercera vez te pisa y tú vas a decirle, mira, ¿qué pasa? Me estás pisando y te das cuenta que la persona es ciega. Entonces tú dices, wow, la persona es ciega, no me está viendo. Hay una reestructuración cognitiva. Sí. O sea, ¿eso qué les quiero decir con esto? Hay la posibilidad de cambiar la respuesta a una emoción si tus pensamientos cambian. Porque muchas veces los pensamientos, nuestra percepción está errada. Que tiene que ver con la perspectiva, porque un cambio de perspectiva, de paradigma. Sí. Entonces, ahí está la clave, amigos, que tenemos que responder porque tú no vas a permitir que alguien te pise, te dé un empujón y tú seguir, písame, dame un empujón. No, pon límite, pero también tienes que ponerte en el zapato del otro, ver qué está pasando, entender un poco cuál es el paradigma y cambiar tus pensamientos cuando la respuesta te das cuenta que no es la apropiada. Sí. Okay. Las cosas que me gustaría poner de cómo manejar
un concepto que me parece muy importante es que uno tiene que aprender a cultivar o a entrenar su mente. Porque como decía Janet y como lo hemos experimentado todos, algo nos pasa y ¡pum! Ya estoy allá. Yo ya me fui, ¿viste? Ya, adiós. Ese es el problema, porque es automático, es rápido, de repente estás en un mundo que ni vos te sentís cómodo y tenés que aprender a eso. Y en ese sentido es un poco, las técnicas de meditación son un poco diferentes que las técnicas de terapia. Meditación no es terapia y las dos son muy valiosas y se necesitan las dos, no es que las dos se complementan muy bien. En el caso de lo primero es la respuesta inmediata y entrenar su mente, eso es lo importante. Uno tiene que entrenar su mente, sobre todo cuando no está enojado. Entrenar su mente a que, ok, yo siento esa energía en el cuerpo, siento que me viene a la cabeza, siento que me pongo así, siento que mi tono de voz está... Respiro, empiezo a respirar, empiezo a mover mi atención a mi respiración, y esperar, poner los pies en el piso, sentirme conectado al piso, sentir mis pies en el piso, respirar, no actuar, no hablar, no decir nada hasta que uno se conecte nuevamente consigo mismo. La segunda parte, cuando uno puede establecer esa primera reconexión de pasar el primer tiempo, viene un poco lo que dice Janet, es investigar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué me puse enojado? También cuando uno está enojado, uno tiene que experimentar las consecuencias de estar enojado. ¿Es placentero estar enojado? ¿Me hace bien a mi salud? ¿Logro algo claro en cuanto a mejorar mi situación? Es decir, porque yo agarre y le grite al ciego sordo que me pisó, voy a lograr un cambio específico en esa conducta. No lo voy a hacer. Probablemente te pisa más. Probablemente me va a pisar más. Porque además tiene, cuando vos decís el pisar más, tiene la agresión tiene algo muy interesante, que todas las emociones tienen, pero la agresión es muy fácil de ver, porque hay otros aspectos de la agresión. Yo me enojo, el otro se enoja, yo me enojo más, el otro se enoja más, y en el fondo tenemos un súper enojo, donde todos estamos fuera de nuestra cabeza, porque es así. Porque también la agresión, y ese es el otro aspecto de la agresión, está muy correlacionada con el poder, con la dominancia y la sumisión. Entonces hay una cosa así. La agresión es una emoción muy fácil de tener, porque nos da energía, nos empower, pero sentirte no poderoso, eso es muy difícil de sentirte. Y a veces uno tiene que ir a la causa que genera la agresión para poder resolver la agresión. Estoy enojado porque siento que me están forzando a hacer algo. Entonces la pregunta es, ¿te están forzando a hacer algo? ¿Cómo es ese sentimiento de sumisión que vos tenés? ¿Realmente te están forzando a hacer algo? ¿O vos podés siempre decir que no? Ahí viene un poco lo que vos hablás de la reestructuración psicológica y cognitiva de lo que hay, esa examinación de las cosas. Pero más quiero ir a la examinación de la agresión en sí. ¿Es la agresión una emoción que en este momento, en estas circunstancias, me va a ayudar a resolver este problema? Como la estoy abrazando. ¿Y qué consecuencias tiene para mí? Eso es primero. Sí. Hablando del cuento de hoy, es una leyenda india. Una vez, un miembro de la tribu se presentó ante su jefe para informarle que estaba decidido a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido gravemente. Quería ir inmediatamente y matarlo sin piedad. El jefe lo escuchó atentamente y luego le propuso que fuera a hacer lo que tenía pensado, pero antes de hacerlo, que llenara su pipa de tabaco y se fuera con calma al pie del árbol que es considerado sagrado del pueblo. El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran árbol. Tardó 1 hora en terminar la pipa. Luego escuchó
sacudió la ceniza y decidió volver a hablar con el jefe para decirle que lo había pensado mejor, que era excesivo matar a su enemigo y que a lo mejor lo que haría es que le daba una paliza que fuera bien memorable para que nunca se olvidara de la ofensa. Nuevamente el anciano lo escuchó, aprobó su decisión, pero le ordenó que para que antes de hacer lo que pensaba hacer, llenara otra vez su pipa, fuera a a fumarla en el mismo lugar. También esta vez el hombre cumplió su encargo y gastó media hora meditando. Después de regreso a donde estaba el cacique, le dijo que consideraba excesivo castigar físicamente a su enemigo, pero quería echarle en cara su mala acción y que le haría pasar vergüenza delante de todos. Como siempre fue escuchado con bondad, pero el anciano volvió a ordenarle que repitiera su meditación como lo había hecho las veces anteriores. El hombre, ya medio molesto pero mucho más sereno, se dirigió al árbol centenario y allí sentado fue convirtiendo en humo su tabaco y su bronca. Cuando terminó, volvió al jefe y le dijo: pensándolo mejor, veo que la cosa no es para tanto. Iré donde me esperaba mi agresor para darle un abrazo. Así recuperaré un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El jefe le regaló 2 cargas de tabaco para que fuera a fumar juntos al pie del árbol, diciéndole: esto es precisamente lo que tenía que pedirte, pero no podía decírtelo yo, era necesario que te diera tiempo para que lo descubrieras por ti mismo. Qué bueno, porque la verdad es que aprendemos es a través de nuestras propias experiencias también, Claro. ¿verdad? Claro. Y es lo que estamos queriendo que todos podamos no pasar en la vida sin saber lo que estamos pasando en la vida, estar un poco más como consciente de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo y lo importante que es, porque la rabia o el enojo tiene su función, tiene la función de cambiarte, es el estímulo que hace que tú quieras cambiar algo, que tú quieras decir: esto no me gusta, esto me irrita, déjame cambiar, porque si las cosas fueran todas tan plano y tan... no, ¿verdad? Sino que tú dices: bueno, esto me irrita, esto lo tengo que cambiar, y es lo que ha hecho, gracias a Dios, y esa es la importancia del enojo, de la rabia. Muchas cosas, muchos de los líderes pues han cambiado y han hecho cosas grandiosas porque les ha dado rabia la injusticia, por ejemplo. Entonces no es que vamos a tirarlo por la basura, vamos a darle el valor, la importancia que es el estar enojado. Lo que estamos queriendo hablar es que reconozca su valor, reconozca las consecuencias si se mantiene en ese estado, en su salud, y cómo podemos nosotros ir manejando poco a poco todas estas emociones para poder responder, porque se trata de responder de la mejor manera que no le vaya a afectar. Y una de las maneras, y voy a adelantar un poco de cómo manejarlo, y es algo que pareciera como muy sencillo decirlo, es: sienta la rabia, pero manténgase calmo, abierto a ver otras perspectivas, como lo que decía Janet, que decía: wow, ¿qué tal y si me pisó porque no ve? Porque es ciego? O me está avisando que algo está pasando, quién sabe, ¿verdad? O sea, hay que tratar de ponerse, como dicen, en otra posición y ver de todos los ángulos lo que está pasando para ver que de repente hay algo. Siempre cuento la cuestión de que si vas manejando y de repente se te despicha un caucho, pues una llanta, o como lo llaman, puedes estar enojadísimo frustrado porque ibas a llegar al trabajo y ya estabas como medio corto de tiempo, pero de repente eso te salvó la vida porque iba a pasar un camión, algo, quién sabe, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe lo que llaman en las líneas del tiempo, qué fue lo que hizo que tuvieses un caucho despichado o que se te rompiera la llanta. Pero es estar calmado, abierto y reconocer qué es lo que te irrita. Es como ser mindfulness. Pero muy importante es eso, tú puedes estar con rabia y todo,
y a la vez puedes estar calmado, como diciendo, ok, esto me enoja, esto no me gusta, y ver, porque de esa es la manera que puedes ser creativo cuando estás calmado, no cuando estás estresado y rabioso y insultando al otro, no, cuando te calmas y cuando puedas ver de qué manera yo puedo resolver esto, maneras creativas, otras posiciones, todas esas cosas te pueden ayudar, y es lo que ha hecho que las civilizaciones han evolucionado. Cuando vimos cosas que nos da rabia, injusticias en el mundo, cuando no, como decía Juanjo, que no le gusta ver el hambre en el mundo. Y hay mucha gente que está trabajando en eso, no es que se queda en la rabia y empieza a protestar, no, están haciendo cosas bellísimas para poder hacer que la gente pueda comprar ellos mismos su comida, para elevar el nivel de conocimiento de la gente, de cómo pueden hacerlo. Entonces, el enojo tiene su función, puede tener su efecto, y cómo podemos nosotros aprender a resolverlo. Y para eso, pues, ¿quién más que las 7? Estoy seguro que tiene 7 tips para poder manejar el enojo. Ok, pero antes de darle los 7 tips, me parece interesante como ayudarlos a identificar, porque hay veces que las personas no saben no saben identificar si están de verdad molestos o no. Hay gente que la cual es muy fácil y que todo el tiempo andan enojados. Son gente que tiene muy poca tolerancia a la frustración. Pero hay otras personas que dicen, es que no sé, como que sí, un poquito, me molesta un poquito. Bueno, hay 7 señales corporales. ¿Cómo tú puedes saber si algo te molesta? O en otra persona, de repente tú estás hablando con tu jefe o hablando con una persona y dices, oye, pero él está molesto y no se ha dado cuenta, por ejemplo. Y que los muchachos ahorita jóvenes con los emoticones lo saben identificar muy bien. O sea, en las caritas esas que el número 1 es el ceño fruncido. Si tú tienes el ceño así todo el tiempo, así arrugadito, significa que algo te molesta. ¿Sí? No es lo mismo estar todo el tiempo así que con una sonrisa. Número 2, una mirada fija y penetrante como la que tiene Bernardo hoy. Puede ser señal de que algo te está molestando. Número 3, los párpados abiertos. Puede ser sorpresa, pero también molestia. Número 4, los labios apretados. Porque es señal como que estás empezando a salivar porque son respuestas primitivas de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Cuando tienes los labios apretados o muestras los dientes, porque los dientes era la manera como antes, o los animales, o nosotros nos defendíamos. Entonces, mostrar los dientes, y eso se ve en los emoticones. Cuando alguien tiene rabia, pones la carita con los dientes. Sí, es verdad. O los labios muy apretados así, o los dientes, mostrando los dientes. O te pones rojo y ahí eso emoticones. La número 6 es cerrar los puños. ¿Okay? Tú puedes estar hablando con alguien así. Está hablando contigo, pero así. Está tratando de esconder una molestia. O cruzar los brazos, ¿verdad? O cruzar los brazos. Y la número 7, la que dijo Mireya, que es desde el punto de vista médico, ella debe tener las razones, que la gente se pone roja cuando tiene mucha rabia, y por eso pone los emoticones. Los rojos, se te enrojece el cuerpo, eso debe tener una explicación de la adrenalina, qué sé yo, pero esas son las 7 señales de tu cuerpo que te dicen que estás enojado, o en otras personas, si lo quieres saber, si que me está mirando, o esta pareja, o este jefe, o esta amiga que está como molesta, ¿cómo saberlo? Esas son las 7 señales de nuestro cuerpo. No, es bien... Cuéntalo de lo rojo, porque por la adrenalina. Bueno, sí, nuestra respuesta ante el estrés tiene que ver, inmediatamente liberamos cortisol, adrenalina, todas estas sustancias que preparan al ser humano para eso. Y una de las cosas es que la respuesta a veces ante un irritante que puede ser miedo, es preparar también a atacar, como decía Juanjo, ¿no? Claro. Es atacar, y entonces se prepara como decir ¡ah! Los dientes. Y porque ese es uno de los Ahí efectos. existen los 7 emoticones en una sola. ¿Verdad que sí? Pero es el de porque una de las maneras como uno también responde y como se ve es cuando te viene una injusticia, tú quieres atacar para intimidar, y eso es uno de los efectos, ¿no?, que tiene el miedo. Muchos lo utilizan, la rabia, para intimidar al otro, para controlar al otro, que es como antes se utilizaba mucho, ¡ay, ahora te voy a atacar! Y entonces daban ese temor, y la gente se sentía sumisa ante esa cuestión y se para controlar. Entonces, la adrenalina hace vasodilatación
¿ok? En algunas partes y vasoconstricción en otras, pero una de las cosas es esa de la rabia, de los ojos Rojo. también rojos y todo para preparar a atacar y para ponerte en una cara que puedas intimidar. ¿Y por qué a- lo verde, como Hulk, que se pone verde? Ah, eso no lo sé. Tú sabes que hay mucha gente que habla de la parte biliar Puede ser también, eso. ¿verdad? Pero la verdad es que no sé, ¿sabes? Ese fenómeno es algo que es un poco Inventado. inventado. Ok. Pero sí, Interesante lo de vuelta lo de la dominancia, ¿no? Porque esa es una de las causas muchas veces del enojo y muchas veces las peleas se perpetúan no porque tenemos un desacuerdo, sino porque estamos discutiendo quién va a tener the upper hand, quién va a estar arriba, quién va a ser el dominante. Y eso es muy importante conocerlo, porque primero ese paradigma se puede romper completamente. Yo creo en las relaciones de cooperación y de igualdad. Yo no quiero ser más ni menos que ninguno. Es decir, ni más ni menos ni igual, porque los seres humanos no tienen comparación. Hay una conexión que es única con el otro y no puede ser una conexión que esté basada en la dominancia. Ahora, el problema está que eso está en todos nosotros. No es que yo estoy hablando de otro, no estoy hablando de mí, al mismo tiempo que estoy hablando de vos, de vos, de vos, de vos. Es como la mente ha evolucionado durante el tiempo y creo que lo que yo trato de hacer es hacerme amigo de mi mente, entenderla y llevarme muy bien con ella y saber cómo manejarla. Eso es lo que estamos diciendo. Y yo no podría dejar esta charla sin quizás empezar a mencionar, yo hablé mucho de entrenar la mente, de cultivar determinadas cosas. Uno de los antídotos más profundos a largo plazo, en mi experiencia, y no la experiencia solo mía, sino de muchísima gente y de una larga tradición, es lo que en inglés se llama loving kindness, que en castellano vendría a ser benevolencia, amistad, ese sentimiento de amistad que uno puede tener con todos los seres humanos, hasta casi filial, porque kind viene de lo filial, esa conexión filial. Y cultivar ese sentimiento hasta incluso con la agresión, con el enojo. Oh, ahora mi amigo el enojo me viene a visitar. Vamos a ver, enojo, ¿qué me vas a decir a mí? Y uno le diría que uno no sobreestime el valor de esto. Y para esto voy a contar una historia real de un país, porque hablamos muchas veces de países. Ese país era Camboya. Camboya sabemos que en la época de Vietnam estuvo en los campos de la matanza, mataron como 5 millones de personas o más en Camboya, el Khmer Rouge. Y hubo un monje budista que fue muy importante en la reparación de Camboya. ¿Y qué fue lo que hacía ese monje budista? Caminaba por todo Camboya repitiendo unos versos del Dhammapada, que es el libro budista más antiguo, y que decía: el odio no se va a resolver con más odio, solo con amor se resuelve. Ese fue su caminando por todos los lugares de Camboya con su mantra. El odio no se resuelve con más odio, solo con amor se resuelve. Y ahí es donde para mí es una de las cosas más importantes de cultivar en la mente. El sentimiento de amistad y de amor para con todo, y los voy a desafiar hasta para con Maduro. Hasta para con Maduro. Y la razón por qué lo dice, porque en lo personal, a nivel profundo, yo siento compasión por esa pobre persona que sufre tanto y hace sufrir tanto a tanta gente. Eso no quiere decir que yo no contribuya y pelee para que esa persona no tenga el poder un poder que no se merece. Pero ese es el sentimiento que nos va a liberar del enojo. Porque yo hacía énfasis, ¿cómo se siente usted cuando está enojado? En lo personal, yo me siento que soy prisionero, soy esclavo de mi enojo, me domina. Si yo quiero liberarme de mi enojo, uno de los caminos más profundos es cultivar simplemente ese sentimiento de amistad, de conexión. Sé que estás enojada conmigo o enojado conmigo. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de este enojo. ¿Cómo podemos resolver? Sé que esto te molesta, vamos a ver formas diferentes de ver esto.
volviendo a otro de los quotes, de las frases, el enojo te hace más pequeño, mientras que el perdón te obliga a crecer más allá de lo que eres. Wow. ¿Quién? No sabe. Anónimo. No, sí está aquí. Sherry Carter Scott. Ok. Bueno, fíjense qué importante es el tema de hoy para aquellos que están despertándose en un día tan espectacular como el día de hoy. Hemos estado dirigiendo nuestra atención hacia el enojo, cómo manejar el enojo, como un sentimiento completamente normal y natural, pero que a la vez, si lo dejas a libre albedrío, digamos, es como si te llevara, es como un río enfurecido que se va a llevar todo. Y a veces se llevan las relaciones, a veces se llevan inclusive tu libertad, porque aquellos que cometen actos criminales, inclusive de muertes por un acto de rabia, de enojo, pueden llevar a cometer actos criminales y puedes perder la libertad y estar encarcelado porque mataste a alguien como consecuencia. Entonces tenemos que aprender a cómo reconocer el enojo, saber que es importante, saber qué es lo que te enoja y en forma calmada tratar de ser abierto a qué otras posibilidades pudieras tener para ver eso de otra manera y cómo cambiar tu perspectiva, pero a la vez incorporar eso que decía Juanjo, que es el amor, que es la paz, que es la tranquilidad. Y eso tiene una importancia demasiado grande porque las sociedades en animales, en comunidades de vida, han logrado sobrevivir cuando trabajan en forma de cooperación, de ayudarse uno al otro. Y no se trata de estar matando uno al otro. Porque a mí no me gustas tú, yo te voy a matar. Que era lo que se hacían antes, ¿verdad? Y con eso todas las religiones y todas las cuestiones políticas en el pasado tenían eso que ver. Si tú eras comunista te voy a matar, y si no eres o si no eres cristiano yo te voy a matar, y si tú no eres musulmán te voy a matar, como diciendo tú no sirves o tú eres esto. Identificar a la gente por una religión o por unas ideas políticas hace que tú realmente veas muy limitado al ser humano y te ves limitado a ti, porque tú eres la otra persona y la otra persona eres tú. Estamos todos en el mismo... Todos somos uno. Todos somos uno, exacto. Y cuando uno entiende esa correlación tan importante, serás incapaz de producirle daño a otra persona porque te estás produciendo daño a ti. Pero para eso requiere que te quieras mucho a ti, para entender lo importante que eres tú y para entender lo importante que es la otra persona en toda esta cuestión. Entonces, la idea es que podamos ir manejando, como dice, yo no sé si la palabra es domesticar, pero evolucionar me gusta más, conscientemente, y decir, este es el enojo, es natural que yo esté brava, que yo vea algo injusto. Si yo veo, por ejemplo, un padre pegándole a un niño, ¿verdad? Que es una cosa totalmente injusta, que hoy entendemos que el padre quiere en forma física de intimidación controlar al niño cuando hay millones de otras maneras de hacerlo. Y si yo veo eso, obviamente me va a irritar y me va a producir un enojo muy grande. Eso yo lo tengo que reconocer, pero después debo decir, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, ese padre fue también tratado de esa manera. Y él cree que esa es la manera como tú puedes enseñarle a un niño, porque quizás a él le pegaron también. Y él como dicen por ahí, el que daña ha sido dañado antes. Entonces, que tengo que tener compasión y no ir a atacar al padre y también cometer un acto de violencia, sino decir, wow, se ve que estás enojado con tu niño porque X, Y o Z. Vamos a ver si podemos ver que a ti te maltrataron, y casi como comenzar a sanar al padre para poder ayudarlo a que no le pegue a los hijos. Yo a veces veo, y tengo que decir con enojo a veces, como los padres cuando llevan los niños al consultorio los insultan, porque los niños se ponen incómodos, ¿verdad? Cuando lo estoy viendo en el consultorio, a veces brincan y saltan, y entonces empiezan y los tratan mal verbalmente. No lo hacen a veces físicamente, pero verbalmente le dicen unas cosas que yo le digo,
con cuidado, le digo, mira, hay otras maneras de cómo tú puedes ir, o por lo menos le muestro, mira, ven acá, entonces le doy un guante, le doy algo para que hagan, para que el niño lo que está es aburrido, pues, ¿verdad? Y tratar de mostrar otra manera, a través de la experiencia, a través del ejemplo, que creo que es la mejor manera de enseñar. Ok, bueno, ahora sí vamos con los tips. Los 7 tips que ya los hemos hablado. Por lo menos uno de ellos que siempre nos va a decir Juan José, ¿cuál es? Awareness, meditación, respiración, mindfulness. Ese se lo dejo. El número 1 es ese para cualquier situación de expresión. Digamos, estos son los 7 tips de cómo manejar efectivamente tus enojos, tus rabias, tus iras, tus frustraciones. Número 1, hacer meditación. Eso es como el entrenamiento de ejercicio físico. No puedes esperar, como dijo Juan José, que llegue el momento. Es como algo, ¿cómo manejarlo? Bueno, empiézalo a manejar antes de que sientas que se te está saliendo de las manos. Número 2 es identificar. Saber anticipar cuando ya te conoces un poco más, ya por eso dijimos los 7 signos de tu cuerpo físico que dicen que estás llegando a ponerte enojado. Identificar en tu cuerpo y en tu mente qué te está haciendo sentir incómodo. Los triggers, que los llaman aquí triggers, son disparadores. ¿Qué te dispara? Si cada vez que ves a esa persona te da enojo, bueno, trata de alejarte o saber respirar y meditar antes de encontrarte con esa persona. Entonces, identificar, anticipar y reconocer tus propios síntomas de enojo. Esa es la número 2. La número 1 es hacer meditación como una práctica constante y un ejercicio mental, un training. Número 3, el ejercicio físico, que a mí me parece que es tan importante para manejar el enojo, la rabia, la alegría, la tristeza, todas esas emociones que a veces no sabemos cómo manejar. El ejercicio físico nos ayuda. Porque esas emociones nos cargan físicamente, nos dan tensión. El enojo, como decía, los dientes se te ponen, todo tu cuerpo se tensa y una manera de liberarlo es a través del ejercicio físico. Yo trabajaba antes con niños y les recomendaba a los padres de niños que siempre estaban como muy molestos que los metieran en boxing. Porque el boxeo te ayuda a desahogarte, descargar de una manera efectiva y además que estás haciendo un ejercicio físico y además liberas esa emoción y estás tranquilo. Después de eso, en cambio, si no hacen eso, muchos adolescentes lo que hacían cuando sentían enojo venían con los nudos rotos porque partían una pared cuando tenían rabia, no saben manejar bien la rabia. Entonces, el ejercicio físico es la tercera. La cuarta es llevar un diario. Si tú puedes, para algunas personas les sirve, es terapéutico escribir. Lleva un diario de los triggers, de qué es lo que te da más rabia en la vida y desahógate. Hay personas que no les gusta hacer ejercicio físico, pero en cambio les encanta escribir. ¿Qué rabia tengo con esta persona? Y taca, y empiezan a escribir y les sirve. Ya no me acuerdo qué número va, pero... 4. Número 4 es... Esa era la número 4. El número 5 es el cambio de paradigmas. Detente a pensar si tus pensamientos son realistas. Si hay algún pensamiento que tú pienses que te está llevando te está limitando tu posibilidad de manejar bien el enojo. Número 7, aceptación, que eso le hemos hablado hasta programas completos de lo que es la aceptación. Si tú no aceptas que la vida es como es y no como tú quisieras que sea, te vas a sentir muy frustrado, muy enojado y puedes terminar manejando mal tu enojo. Pero retomo, el enojo, la rabia es una emoción natural, es normal sentirla. De hecho, algunas personas la tienden a fomentar. Ejemplo, un coach de fútbol, ¿qué les dice a los muchachos antes de que salgan al campo? Porque mi hijo ha jugado fútbol. Piensen en alguna situación que les da rabia. Por favor, ¿qué te da más rabia? Y los hacen como, les pegan para que esa energía los haga actuar bien en el deporte. Son deportes donde les incitan la rabia para que la utilicen de una manera esperada en ese deporte. Número 2, una persona súper deprimida que tiene la energía baja, los psicólogos, nosotros los terapeutas, recomendamos que te da un poquito de rabia, un poco para sacar energía y usarla en objetivos que te propongas, porque no tienen energía ni siquiera para hacer las cosas diarias, de tu actividad diaria. Entonces, les repito, la rabia no es negativa o no es normal. Lo que es patológico o no saludable es cuando la mantenemos durante un tiempo totalmente, muy largo, ya pasó el motivo o el trigger y tú sigues teniendo, ahí está la parte patológica. Sí.
Y bueno, amigos, hemos ya llegado tan rápido a la hora. Creo que, aprovechado esta hora muy buenamente en hablar acerca de esta emoción tan natural, tan universal, tan en todos nosotros como es el enojo, como es la rabia, y poder pues reconocer su importancia y cómo manejarla para poder evolucionar como especies hacia un ser más amoroso, más en paz y que nos ayudamos todos. Y entonces, bueno, estaremos la próxima semana de nuevo en nuestro programa. Se les saluda a todos. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana.